Tema 11. Graficación de distribución de frecuencia. La presentación gráfica de una distribución de frecuencia depende del tipo de datos que la constituyen. Se pueden utilizar gráficas circulares, de barras, histogramas y polígonos de frecuencia. Las tablas de distribución de frecuencias, en ellas se organizan los datos, generalmente implica el arreglo de las observaciones que se han tenido, ¿sí? Después se tiene una distribución de frecuencias, que es el arreglo de los datos expresado en la frecuencia de ocurrencia de las observaciones en cada una de estas clases, y están distribuidas en variables discretas y continuas. Para realizar la tabla de distribución de frecuencias es necesario obtener pues, los datos, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. La tabla de frecuencia es una herramienta para arreglar los datos obtenidos de una investigación. En el siguiente ejemplo se observa cómo se construye este tipo de tablas. Se tiene una serie de datos, como los que están ahí, 25, 10, 30, 35, perdón, 15, 25, etcétera. Se ordenan de menor a mayor y se colocan en una tabla. En la segunda columna se coloca la frecuencia, que es el número de veces que se repite cada dato. En la tercera columna se escribe la frecuencia relativa. En la quinta, el paso 5 es en la columna cuarta se escribe la frecuencia acumulada, ¿sí? Y en la parte de abajo vemos la tabla de cómo se fue construyendo. Es importante recordar que todo esto ya también lo vimos con anterioridad en el tema 10, organización de datos, ¿sí? El tema 11.1 es gráficas circulares. Las gráficas se dividen en varios sectores, proporciones en tamaño a las frecuencias de las diferentes categorías. Para construir una gráfica de sectores es necesario convertirla en distribución de una frecuencia relativa. Como si cierta clase o categoría tiene una frecuencia relativa, ¿sí? Para poder sacar los porcentajes. Entonces, en la parte de aquí abajo, estamos con un ejemplo que se tiene. Nos dicen que la frecuencia relativa, esta tiene que ver con personas de diferentes razas, ¿sí? Entonces, la frecuencia relativa para este problema es 0.80 para blanco, 0.10 para negro, 0.06 para oriental y 0.04 para otros, sumando un total de 1%. Para sacar, para poder graficar en la gráfica circular, lo que se hace es que cada frecuencia relativa se multiplica por 360. Entonces es 0.80 por 360 les da 288 grados, 0.10 por 360 les da 36 grados, 0.06 por 360 les da 21.6 grados, 0.04 por 360 les da 14.4 grados, ¿sí? Y con esto pues ya podemos graficar, como se ve aquí, podemos por medio de este transportador podremos hacer esta gráfica marcando los grados y entonces ya podemos ver cómo quedaría la gráfica. Entonces, a esto se le llama gráfica circular de pastel o también se le puede llamar de sectores. Aquí hay algo interesante, se puede poner aquí el número y afuera, o los porcentajes, en este caso son grados, y acá afuera se puede poner qué representa cada uno para que no quede todo amontonado dentro de la gráfica. 11.2 histogramas. Un histograma está formado por una sucesión de rectángulos contiguos construidos sobre una recta. La base de cada rectángulo representa la amplitud del intervalo a la altura de la frecuencia, ¿sí? La altura nos determina la frecuencia, entonces en la parte de acá abajo ponemos los datos, que sería el eje X, y hacia arriba ponemos las frecuencias, que son las alturas que nos van a dar las diferentes columnas. Entonces el histograma es una gráfica que tiene columnas unidas. La gráfica de barras son utilizadas para variables de tipo discreto y permiten representar la frecuencia en cada uno de los niveles de las variables de interés. Particularmente, la altura de cada barra es proporcionada por la frecuencia o cantidad de elementos que representan a la categoría en particular. La gráfica de barras puede utilizarse de varias formas: horizontal, recibiendo el nombre de gráfica horizontal de barras, o vertical de barras, recibiendo el nombre de gráfica vertical de barras, ¿sí? Entonces tenemos aquí las gráficas que pueden ser horizontales o verticales, ¿sí? Que nada tiene que ver en
la forma de colocar las columnas, pero la altura de las columnas es la frecuencia. Y entonces la frecuencia se escribe en el eje de las Y y los datos se escriben en el eje de las X. La diferencia entre la gráfica de barras y los histogramas es que la gráfica de barra tiene un ligero espacio entre las columnas. La idea es que sea proporcional siempre este espacio, que sea, por ejemplo, punto 5, punto 5, punto 5. En esta no está tan proporcional, pero la idea es que siempre sean proporcionales. Entonces, la de barras tiene las columnas separadas y el histograma las tiene juntas. Polígono de frecuencias. Los polígonos de frecuencias se realizan trazando los puntos que representan las frecuencias y uniéndolos mediante segmentos. También se puede construir el polígono de frecuencias uniendo los puntos medios de cada rectángulo de un histograma. Sí, esto es nada más pongo los puntos, o sea, gráfico la coordenada, ¿sí? Y una vez que gráfico la coordenada, acuérdense que la coordenada tiene punto X y punto Y una vez que gráfico la coordenada, pues nada más los uno y a eso se le llama polígono de frecuencia, solamente unir los puntos. Otra vez, en el eje X se ponen los datos y en el eje Y las frecuencias. Otra forma es que si tengo un histograma, ¿sí? Puedo poner puntos medios en el histograma y en las columnas, las uno y entonces ya tengo sobre ese histograma un polígono de frecuencias. Ojiva. También es posible representar a la distribución de frecuencias acumuladas mediante una gráfica denominada ojiva. Para construir una ojiva, colóquese primero un punto en el límite inferior de la clase más baja sobre ese eje para mostrar que no existen observaciones de esta magnitud o menor. Después, directamente encima del límite superior de la clase más baja, coloque un punto en la altura igual a la frecuencia de las clases de la clase. La ojiva obtenida de esta forma también se le denomina polígono de frecuencia acumulada. Esto es que la ojiva siempre va a ir subiendo. Nunca va a tener un punto de bajada. ¿Por qué? Porque lo hacemos con la frecuencia acumulada. Entonces, en el eje de las X van los datos y en el eje de las Y van la frecuencia acumulada. ¿Sí? Nunca va a bajar, siempre va a subir. Aquí tenemos un ejemplo de la tabla de frecuencias que teníamos anteriormente, donde tenemos los datos y las frecuencias acumuladas. Y lo que hicimos solamente fue graficar, por ejemplo, para 10, que está en el eje X están los datos y en el eje Y están las frecuencias acumuladas. Entonces, para 10 nos da punto 10, para 15 es punto 25, para 20, punto 40, para 25, punto 65, para 30.85, para 35.95 y para 41. Entonces ahí más o menos van subiendo, me quedó un poquito chueca, pero ahí va aumentando, van aumentando los valores, esto es las frecuencias y así se va haciendo la ojiva. Entonces aquí es bien importante, la ojiva se construye con la frecuencia acumulada y nunca va a tener un descenso, ¿sí? 11.5. Gráfica de dispersión. Un diagrama de dispersión o gráfica de dispersión o gráfico de dispersión es un tipo de diagrama matemático que utiliza las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un conjunto de datos. Si existe un parámetro que se incrementa o disminuye de forma sistemática por el experimentador, se le denomina parámetro de control o variable independiente y habitualmente se representa a lo largo del eje horizontal, eje de las abscisas. La variable medida o dependiente usualmente se representa a lo largo del eje vertical o eje de las órdenes. Igual que en los anteriores, en el eje X vamos a tener todos los datos y en el eje Y vamos a tener las frecuencias. El diagrama de dispersión es que solamente pongamos los puntos, no los vamos a unir. Y entonces al poner los puntos, pues a lo mejor no nos van a dar como tal un comportamiento y no lo podemos visualizar, ¿sí? Pero sí nos van a dar ciertas situaciones que los podemos ver como correlación que puede ser positiva, negativa o nula. Esto es que la correlación positiva va hacia la derecha, con una tendencia hacia la derecha, y la correlación negativa va con una tendencia a la izquierda. Y la nula pues tendría que ser como toda en el mismo sentido, o sea, prácticamente todos los puntos acomodados en un mismo lugar, ¿sí? Esto nos va a indicar solamente cómo es el
comportamiento de una población, si es un comportamiento positivo o es un comportamiento negativo, ¿sí? Esto podría ser como si va aumentando el crecimiento o va disminuyendo, ¿sí? Y una forma también de visualizar el comportamiento de estos datos cuando no son muy claros es haciendo una regresión lineal, ¿sí? Al hacer una regresión lineal, entonces podemos formar una línea recta en medio de los puntos. Esto se hace mediante una ecuación de la línea recta, como por ejemplo la de y es igual a mx más b, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, podemos ver que los puntos que están muy cerca de la línea, ¿sí? En este caso la línea roja, son los puntos con los que puedo trabajar porque están pegados a ese comportamiento que estoy buscando. Mientras que los puntos que están alejados de la línea, pues a lo mejor son los que ya no voy a utilizar o los datos que ya no me interesan porque no siguen el comportamiento que estoy buscando. Aquí hay algo muy importante. Cuando se desea graficar con los diferentes datos que se tienen en una tabla de frecuencias, se realiza de la siguiente forma. En el eje X siempre se escriben los datos que se les da que se les puede dar el valor de X o poner en la columna como X. En el eje Y siempre se anota la frecuencia o la frecuencia relativa o la frecuencia acumulada. Y entonces aquí en la imagen vemos que en el eje X, que es en azul, van todos los datos y en el eje Y podemos poner o la frecuencia relativa o la frecuencia acumulada, dependiendo de lo que queramos graficar. Ahora tienen que contestar el cuestionario 4, que lo resuelven con el documento que ya tienen, y tienen que hacer la actividad 4. En la primera parte de la actividad 4 tienen que poner qué representa cada una de las imágenes. En la segunda parte, bueno, hay otros, más bien hay 3 problemas que tienen que resolver, que es algo como lo que hicieron en el tema anterior, ¿sí? Tienen que ordenar los datos, sacar la frecuencia, sacar la frecuencia relativa y después la frecuencia acumulada. Y con cada uno de estos van a hacer las diferentes gráficas. Por ejemplo, en el primero dice que tracen un histograma con los datos y la frecuencia. En el segundo, un polígono de frecuencias que van a poner en el eje X los datos y en el eje Y la frecuencia relativa. En el tercero van a hacer una ojiva que la van a hacer con en el eje X los datos y en el eje Y la frecuencia acumulada. En el tercero van a hacer una gráfica de barras, que en el eje X van a poner a los datos y en el eje Y a la frecuencia. Recuerden que el histograma son las columnas juntas y en la gráfica de barras las columnas van separadas. En el problema 3 se construye una gráfica de sectores, ¿sí? Entonces van a tener aquí en la tabla las frecuencias, lo transforman a frecuencias relativas y después acuérdense que lo multiplican por 360 grados para poder obtener los sectores de la gráfica de pastel. En el problema 4, tienen que sacar la tabla, acomodan los datos, sacan la frecuencia relativa, sacan la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, ¿sí? Y una vez que tienen esos datos, pues pueden construir, aquí dice que hagan un histograma, donde en el eje X van los datos, en el eje Y la frecuencia, y después trazan un polígono de frecuencias, donde en el eje X van los datos y en el eje Y la frecuencia relativa. En el problema 5 dice que hay que sacar igual, acomodar los datos en la tabla, sacar la frecuencia, después la frecuencia relativa, por último la frecuencia acumulada, ¿sí? Y que tracen una ojiva. Una vez que tengan esos datos, tracen una ojiva, en el eje X van los datos, en el eje Y la frecuencia acumulada, y otra parte de esto sería que tracen una gráfica de barras, ¿sí? En el eje X van los datos y en el eje Y la frecuencia. Una vez que terminen esto, lo guardan en formato PDF y lo suben a la plataforma de Brightspace para que tengan la evaluación del día de hoy.